La palabra del Señor en esta oportunidad la encontramos en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Leo para ustedes Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas espirituales. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto es palabra de Dios. No cabe duda que el apóstol Pablo tenía que enfrentar una situación de crisis que estaba viviendo la iglesia en Roma. Recordemos que habían dos grupos dentro de esta iglesia, un grupo judío y otro gentil. El grupo judío, que se ufanaba por llevar la ley dentro de ellos mismos y que también se comprometían en alguna forma u otra de continuar sus ritos o sus ritualismos en cuanto a guardar la ley. Por el otro lado, los gentiles, que también ellos orgullosamente se creían los más valientes porque no tenían necesariamente que seguir lo que establecía la ley o la religión judía. Finalmente ellos no eran judíos y pues les era un poco, hasta cierto punto, más fácil para ellos decir: yo no voy a seguir la ley, yo no voy a seguir los reglamentos que se exigen, yo he nacido en una forma diferente a lo que son los judíos. Pablo se da cuenta de esta crisis que hay dentro de la iglesia en Roma, y él intencionalmente escribe esta carta a los romanos. Esta carta es una carta preciosa porque como que en ella vacía toda su teología o sus pensamientos teológicos para establecer definitivamente una interpretación del Evangelio aplicada en el diario vivir de las personas, entendiéndonos pues que la presencia de Jesucristo viene a instituir, viene a establecer totalmente una nueva forma o manera de vivir la vida cristiana. Esta vida que se vive conforme al Espíritu. Entonces, la pregunta quizás que vale la pena hacernos nosotros mismos en esta oportunidad sería: ¿qué significa vivir en el Espíritu? Y déjeme hacer este llamamiento a un pensamiento un poco más personal. ¿Qué significa vivir en el Espíritu en el día de hoy? Es decir, dejemos el momento que se está viviendo en Roma. Dejemos el momento
que el apóstol Pablo está escribiendo ellos. Traigamos esa palabra a un contexto actual y tratemos de encontrar una interpretación lógica de la vida en el Espíritu como cristianos, como cristianas en Cristo Jesús. Vayamos entonces en esta declaración inicial del apóstol Pablo cuando él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta declaración inicial de Pablo parece ser entonces el título de lo que significa verdaderamente vivir una vida en el Espíritu. Lo que quiere decir entonces que no hay condenación más para los que están en Cristo. ¿Por qué habla Pablo en esta forma? Vayamos inmediatamente al siguiente versículo. Y acá en el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir entonces que el creer en Cristo Jesús, el recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, automáticamente, en alguna forma u otra, el Espíritu Santo nos concibe, es decir, nos engendra. Y este engendramiento en el Espíritu es el concepto precisamente de una nueva vida en Cristo Jesús. De tal forma que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Este pensamiento debemos de entenderlo perfectamente, que hay un momento de muerte, pero también hay un momento de resurrección en Cristo. Morir al pecado, morir a la carne, morir aquella vida anterior y nacer. Es algo hermoso, nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y este nuevo nacimiento en Cristo Jesús es un nuevo nacimiento espiritual. Es un nuevo nacimiento donde la persona va a entrar a una dimensión gloriosa que jamás antes nunca había experimentado en su propia vida. Por lo tanto, deja de vivir bajo las normas de la ley, de la costumbre o también de la forma que ha vivido anteriormente para entrar a una novedad de vida, a una nueva vida libre de la condenación del pecado, libre de esa condenación a muerte eterna. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¡Qué gran bendición para nosotros que Jesucristo vino en forma de carne, en forma humana! Quizás si Él se hubiera aparecido en una forma angelical o divina, nunca hubiéramos sido expuestos a esta simil de carne de humanidad. Jesús mismo fue un ser humano, siendo divino. Él tomó forma humana, se humanó en medio de nosotros. Y viviendo Él entonces en la carne, hizo el sacrificio divino de morir en la cruz del Calvario para otorgarnos esa redención y esa resurrección hermosa en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Este es un desafío muy importante para cada uno de nosotros los cristianos, porque debemos de entender, debemos de procesar en nuestro diario vivir que no pertenecemos más al pecado, que no pertenecemos más al mundo, sino que hemos nacido de nuevo en una vida espiritual, la cual es eterna y para siempre. Sea que nosotros vivamos o que muramos, espiritualmente tenemos vida eterna. Y esa vida eterna es el regalo precioso que Dios nos ha dado. Ahora, ¿estaremos libres de pecado? ¿O estaremos ausentes de pecado? De ninguna manera. Nosotros seguimos siendo vulnerables, accesibles al pecado. Pero el Espíritu que mora dentro de nosotros nos da las alertas, nos da las señales de que algo está mal, y la gracia del Señor que abunda sobre nosotros nos permite perdón, arrepentimiento y continuar gozando de esa salvación permanente. Alguien me preguntó: pastor, ¿la salvación se pierde? De ninguna manera. La salvación no puede perderse porque no es un acto de la voluntad humana, porque no es un acto de las decisiones, sino única y exclusivamente la salvación le pertenece al Señor. Y Él nos ha regalado esa hermosa manifestación gloriosa de la redención en Cristo Jesús, que nos permite, que nos da la opción, el permiso de gozar de esa vida eterna a pesar de ser humanos. Dice el versículo 5, porque los que no son de la carne piensan en la, porque los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vea usted que hay una reestructuración, rehumanización en el ser humano que se convierte al Señor. Automáticamente, cuando el ser humano tiene la tendencia a pensar carnalmente, hay también una acción espiritual que se activa dentro de nosotros y nos hace detenernos frente a una amenaza de caer constantemente en una situación de pecado. Así que si por alguna razón una persona que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y se separa de los caminos del Señor, tarde o temprano esta persona va a regresar a los caminos del Señor, porque el Espíritu Santo va a estar constantemente trabajando en la vida de aquella persona, indicándole, diciéndole: lo que estás haciendo está malo, lo que estás actuando, lo que estás viviendo está malo. Tú le perteneces a Jesucristo, y el Espíritu está intercediendo, está gritando, está clamando por aquella vida, y esa persona va a volver a los caminos del Señor. Recordamos perfectamente la parábola de Jesús del hijo pródigo, aquel hombre que pidió sus bienes y se fue a malgastarlos, pero un día regresó, y el Padre amoroso, el Padre que amaba a aquel hijo, siempre lo esperó. Y Dios siempre va a esperar a sus hijos y sus hijas extraviadas con los brazos abiertos para decirle: te perdono, estás en mis brazos, no te preocupes, no tengas miedo, estoy contigo, estoy amándote, estoy queriéndote. Yo di mi vida por ti. Yo morí en la cruz del Calvario, pero también resucité. Y esa resurrección gloriosa es la que quiero que tú vivas juntamente conmigo por la eternidad. Porque tú jamás morirás. Porque el Espíritu mío mora en ti. Y tú y yo formamos uno espiritualmente con Dios. Palabra del Señor dice: porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Es vida y es paz. Así que si nosotros, como seres espirituales, tomamos la decisión de vivir la vida espiritual, vamos a tener inicialmente, mire qué gran regalo de Dios, dos aspectos importantes. Vamos a tener vida y vamos a tener paz. Y la vida no solamente es esa vida eterna que vamos a vivir en la eternidad. No, es una calidad de vida que usted y yo, mi hermano, mi hermana, vamos a comenzar a disfrutar, a vivir esa vida que Dios nos ha otorgado. Y como hijos e hijas de Él, vamos a disfrutar. La carne nos complica. La carne nos lleva a situaciones difíciles en la vida. Pero mire, el Espíritu nos lleva a una calidad de vida. El Espíritu nos lleva a tener paz dentro de nosotros mismos. Qué hermoso es vivir en paz. No sé cuántos de ustedes se han ido a dormir con un problema en su mente y están triturando, procesando, no pueden dormir, piensan cómo resolver ese problema, no hay fórmulas ni nada, dan la 1, 2, 3 de la mañana, el insomnio se pegó. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Esa paz que el Señor quiere darnos. Es esa vida que verdaderamente, si usted tiene un problema, está bien, en la vida tendréis aflicción, dice el Señor. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quiere decir que las aflicciones de la vida no las podemos quitar. Pero sí podemos echar mano de la vida eterna y pedirle al Señor que nos dé paz, que nos dé vida y comencemos a disfrutar esa calidad de vida que solamente Cristo puede ofrecer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están pensando en la carne, en la carne, en la carne. ¿Cuál era el gran problema de los judíos? Los judíos no había un concepto de salvación por gracia, sino ellos se hacían la salvación por los méritos personales que cada uno hacía en la lucha por el cumplimiento de la ley, la observancia de la ley. Sin embargo, Dios ya había preparado la redención humana en Cristo Jesús para que la ley no determinara las obras, sino que la gracia abundara sobre la salvación. Esta gracia de la salvación es el método, es la fórmula que Dios ha utilizado y que también los romanos le fue anunciada por Pablo para que no vivieran más pensando en la carne, sino que pensáramos como seres espirituales, pensando, viviendo espiritualmente con Cristo Jesús. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de él. Y aquí viene un tema bastante interesante. Hablamos si la salvación se perdía o no se perdía. Les dije que la salvación no se pierde. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que quizás han estado por muchos años en la iglesia y de pronto nosotros los miramos extraviados, separados de la iglesia? ¿Saben una cosa? Ellos nunca experimentaron un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ellos no tienen sencillamente el Espíritu del Señor, porque aquel que tiene el Espíritu del Señor, ese hombre o mujer nunca, jamás va a irse al pecado o al mundo o pensar como carnales. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor le va a abrazar, le va a sostener, le va a dar la oportunidad de crecer. Pero dice Pablo acá, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No nos mintamos, no seamos mentirosos.
Pero si Cristo, dice Pablo, está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. De tal forma que nosotros como seres humanos seguimos siendo vulnerables al pecado. Seguimos estando expuestos a pecar. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos detiene. Es como un freno que se aplica inmediatamente cuando el Espíritu del Señor va creciendo dentro de nosotros y nos va dando la fortaleza, nos va dando la fuerza, nos va dando la autoridad para poder decir no al pecado, no a la carne y ser seres espirituales donde Cristo sigue creciendo dentro de nosotros. El apóstol Pablo decía, a mí me toca menguar, mas a Él crecer en mi vida y en mi corazón. Permita, amada familia en Cristo, hermano y hermana que me está escuchando, que el Espíritu Santo siga creciendo dentro de usted para alcanzar esa vida eterna, esa paz, esa tranquilidad que solamente Cristo ofrece. Si usted que me está escuchando aún no ha hecho una decisión por Cristo, yo le invito en este momento a que reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y también, si usted ha estado separada del Señor por muchos años, es tiempo de regresar al camino de Jesucristo. Es tiempo de encontrarse en esa dimensión espiritual, en ese mundo maravilloso donde Jesús quiere darle vida, donde Jesús quiere darle paz, donde Jesús quiere darle la oportunidad de que usted viva y disfrute su vida eternamente y para siempre. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Señor amado, he estado separada de ti, pero hoy regreso como el hijo pródigo a la casa. Recíbeme, Señor. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a verdaderamente vivir en el Espíritu como tú nos has enseñado. Gracias por mi perdón. Gracias por mi salvación. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Si usted es un cristiano, una cristiana que por muchos años ha militado en los caminos del Señor, manténgase firme en sus decisiones y crea, Dios quiere darle vida y paz. Que el Señor le bendiga, es mi ruego y mi oración. Le invito a que el día domingo, a las 11 de la mañana, hora Pacífico, nos volvamos a reencontrar en una exposición maravillosa de la palabra del Señor. Bendiciones.